bienvenidos a todos. Hoy les traigo una historia profunda, una de esas que cala hondo y que nos hace reflexionar sobre las apariencias, la empatía y las segundas oportunidades. Es una narración que se desarrolla en las aulas de un colegio, un lugar que debería ser de crecimiento y aprendizaje, no solo académico, sino también humano. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte y darle like ahora si continuemos. Sumérgete conmigo en este relato. Imagina el olor a tiza y libros viejos, el sonido de los pasillos entre clases, la expectativa de los estudiantes. Es en este escenario donde conoceremos a dos personajes cuyos caminos se cruzarán de una manera que cambiará sus vidas para siempre. Nuestra historia comienza un día gris y lluvioso. Las nubes pesadas cubrían el cielo, prometiendo una tormenta que no solo sería climática. El agua golpeaba con insistencia contra las ventanas del salón de clases del profesor Anselmo, un hombre de edad avanzada, con el cabello canoso y siempre impecablemente vestido con trajes que parecían salidos de una vitrine de los años 50. Para el profesor Anselmo, el orden, la disciplina y las apariencias eran los pilares fundamentales no solo de la educación, sino de la vida misma. Él creía firmemente que la ropa que uno llevaba era un reflejo directo del carácter, del respeto propio y del respeto que se le tenía a los demás, especialmente a la institución y a la figura del maestro. Mientras organizaba sus notas sobre el podio, con una precisión casi quirúrgica, los estudiantes comenzaban a entrar, riendo y charlando, sacudiendo las gotas de agua de sus chaquetas y mochiles. El aula se llenó del murmullo habitual, un sonido que el profesor Anselmo toleraba, pero nunca disfrutaba. Su mirada, severa y crítica, escudriñaba a cada alumno que pasaba frente a su escritorio. Aprobaba con una casi imperceptible inclinación de cabeza a aquellos que vestían el uniforme planchado y almidonado, y fruncía el ceño ante los que llevaban el doblez de la camisa un poco torcido o la corbata suelta. Y entonces, la puerta se abrió por última vez. Entró Daniel. Daniel era un chico de quizás 15 años, de estatura media, complexión delgada y una timidez que parecía envolverlo como una capa. Pero lo que más llamaba la atención, lo que inmediatamente capturó la mirada del profesor Anselmo y las miradas furtivas de algunos de sus compañeros, era su uniforme. No era que estuviera sucio, se notaba que había sido lavado con cuidado. Pero el paso del tiempo y, seguramente, la necesidad, lo habían castigado severamente. Los codos de la chaqueta mostraban un desgaste evidente, con hilos sueltos que asomaban. Los pantalones, un poco cortos, dejaban ver sus calcetines, y en una de las rodillas había un parche discreto pero visible. Sus zapatos, aunque limpios, estaban tan gastados que la suela parecía querer desprenderse en cualquier momento. Daniel caminó con la cabeza gacha hacia su asiento, en la última fila, tratando de ser lo más invisible posible. Pero en la clase del profesor Anselmo, nada pasaba desapercibido. Un silencio incómodo se apoderó del aula. El profesor no decía nada, solo observaba a Daniel con una expresión de puro desdén, como si hubiera algo ofensivo, algo personal en la pobreza del chico. Sus labios se apretaron en una línea delgada y dura. «Buenos días, clase», dijo finalmente el profesor Anselmo, pero su voz no sonaba a saludo, sonaba a preludio de algo. Su mirada no se apartaba de Daniel. «Daniel, ¿podrías acercarte un momento al frente, por favor?» La voz del profesor era fría, cortante. Todos los ojos se volvieron hacia el chico. Daniel se puso pálido. Se levantó lentamente de su asiento, arrastrando los pies, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Se detuvo frente al podio del profesor, incapaz de levantar la vista del suelo. Profesor Anselmo caminó lentamente a su alrededor, como un halcón inspeccionando a su presa. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que toda la clase estuviera prestando la máxima atención. ¿Podrías explicarnos, Daniel?, dijo el profesor con una calma deliberadamente venenosa, ¿qué es exactamente lo que ha pasado con tu uniforme? Parece que has estado librando una guerra perdida contra un seto de espinas. Un par de alumnos soltaron una risita nerviosa, que callaron de inmediato ante la mirada gélida del profesor.
¿Acaso no comprendes el significado de presentarse en esta institución con la dignidad y el decoro apropiados? Esta escuela tiene estándares, Daniel, normas. Tu apariencia no es solo una falta de respeto hacia mí, sino hacia todos tus compañeros y hacia ti mismo. Daniel intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Solo un balbuceo incomprensible salió de sus labios. Sus manos temblaban ligeramente. Mira a tu alrededor, continuó el profesor, señalando con desdén a los otros estudiantes. ¿Ves a alguien más que se presente a clase looking como si hubiera dormido en una calle? El uniforme es un símbolo de igualdad, de unidad. Y tú, con tu descuido, estás rompiendo esa unidad. Estás enviando un mensaje de que las reglas no aplican para ti. Cada palabra del profesor era como un latigazo. Daniel apretó los puños, sintiendo una mezcla de humillación, rabia y una tristeza tan profunda que le costaba respirar. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y se lo tragara. El profesor Anselmo no estaba terminando. Parecía disfrutar de su sermón, de su demostración de poder. Esto no puede quedar así, dijo con firmeza. Una falta tan grave al reglamento y a la etiqueta merece una consecuencia ejemplar. A partir de hoy, y hasta que tu familia se digne a proveerte con un uniforme en condiciones aceptables, te sentarás en ese rincón, al final de la clase. No participarás en las actividades grupales. Y cada mañana, antes de que comience la primera lección, vendrás a mi despacho para que yo mismo inspeccione tu vestimenta. ¿Qué claro? Daniel, con lágrimas amenazando con brotar de sus ojos, solo pudo asentir con la cabeza. Contéstame cuando te hable, muchacho, gritó el profesor. Sí, señor, murmuró Daniel, con una voz que apenas era un susurro. Bien, ahora vuelve a tu nuevo asiento, en el rincón. Daniel caminó de vuelta entre las filas, sintiendo las miradas de lástima, de curiosidad malsana e incluso de burla de sus compañeros. Se desplomó en la silla del rincón, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca. El resto de la clase transcurrió en un silencio pesado, incómodo. El profesor Anselmo continuó con su lección sobre historia o matemáticas, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar la ya frágil autoestima de un adolescente. La campana que anunciaba el final de la clase sonó como una liberación para todos. Los estudiantes salieron rápidamente, evitando mirar a Daniel, que recogía sus cosas con movimientos lentos y torpes. El profesor Anselmo recogió sus pertenencias, satisfecho. Creía haber impartido una valiosa lección sobre la importancia de las apariencias y el respeto a las normas. Se ajustó la corbata y salió del aula con la cabeza alta, dirigiéndose hacia la sala de profesores para tomar su café de la mañana. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con la directora del colegio, la señora Valeria, una mujer perceptiva y justa que siempre parecía entender lo que ocurría detrás de las puertas de las aulas. Buenos días, Anselmo, dijo la directora con una sonrisa amable. ¿Todo bien? Tu clase parecía inusualmente callada hoy. El profesor Anselmo esbozó una sonrisa condescendiente. Todo bajo control, directora. Simplemente tuve que recordarles a algunos estudiantes la importancia de mantener los estándares de esta institución. Un pequeño correctivo necesario, nada más. La directora Valeria lo miró fijamente por un momento, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Ya veo, dijo suavemente. A veces, Anselmo, los correctivos pueden tener consecuencias no deseadas. Debemos asegurarnos de que nuestras lecciones construyan, no destruyan. Por supuesto, directora, respondió él, con un dejo de irritación en la voz. Pero la permisividad es el camino hacia la decadencia. Buen día. Y siguió su camino, convencido de su propia rectitud. Mientras se servía su café en la sala de profesores, comentó el incidente con un colega más joven, riéndose levemente de la supuesta guerra contra un seto de espinas del pobre Daniel. Se sentía vindicado. Lo que el profesor Anselmo no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que la vida estaba a punto de prepararle una lección mucho más profunda y dura de lo que él jamás había impartido. Una lección que no se basaría en apariencias o reglamentos, sino en la cruda y humilde realidad.
porque esa misma tarde, después de que todos los estudiantes se hubieran ido a sus homes y el colegio estuviera sumido en un silencio casi absoluto, el profesor Anselmo decidió quedarse un poco más para corregir algunos exámenes. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía estando gris y amenazante. Mientras revisaba papers, encontró una carpeta vieja y desgastada que había quedado olvidada en un rincón de su salón. No era de ningún estudiante actual. Parecía antigua. Movido por una curiosidad que no era habitual en él, la abrió. Dentro no había exámenes ni apuntes. Había documentos, papeles oficiales y una fotografía descolorida. Al tomar la fotografía y observarla, sus manos comenzaron a temblar levemente. Los ojos del profesor Anselmo se abrieron de par en par y el rostro, tan seguro de sí mismo hace apenas unas horas, palideció de repente. Una huulide de recuerdos, largamente enterrados, inundó su mente. Recuerdos de su propia infancia, de struggles, de dificultades que él creía haber superado y olvidado para siempre. La imagen que tenía en sus manos era un espejo de un pasado que había jurado nunca volver a mirar. Y en ese instante, con una claridad dolorosa y repentina, cada palabra cruel que le había dicho a Daniel esa mañana resonó en su cabeza, pero ahora no con el tono de autoridad que él creía, sino con el eco vacío y horrible de la más profunda de las hipocresías. El profesor Anselmo se dejó caer pesadamente en su silla, con la fotografía aún agarrada con fuerza en su mano. La lección había comenzado, pero esta vez, el alumno era él. Y la lección apenas empezaba. El profesor Anselmo permaneció sentado en su vieja silla de madera, paralizado. La fotografía que sostenía entre sus manos temblorosas parecía pesar 1 tonelada. Era una imagen en blanco y negro, descolorida por el tiempo, con los bordes ligeramente rasgados. En ella se veía a un grupo de niños frente a una escuela rural, mucho más humilde que el instituto donde él enseñaba ahora. Todos los niños en la foto mostraban sonrisas amplias y descuidadas, pero sus ropas contaban una historia diferente. Eran prendas sencillas, remendadas, con esa marca particular de quien usa algo hasta que ya no le queda más remedio que buscar un parche o un zurcido. Y allí, en primera fila, con una camisa demasiado grande para su cuerpecillo delgado y unos pantalones cortos que dejaban ver sus rodillas raspadas, estaba él, un pequeño Anselmo, con el mismo cabello claro pero despeinado, y una mirada que mezclaba la timidez con un destello de esperanza. La encontró. La voz de la directora Valeria lo sacó de su trance bruscamente. Él alzó la vista, sobresaltado, como un niño al que pillan haciendo algo malo. La directora estaba en la puerta del aula, observándolo con una expresión serena pero penetrante. La directora entró en la sala con calma, sus pasos eran silenciosos sobre el piso de linóleo. Se acercó al escritorio y sus ojos cayeron sobre la fotografía que el profesor aún agarraba con fuerza. «Esa carpeta es mía», dijo suavemente. «La dejé caer hace muchos años, cuando era apenas una profesora suplente en este mismo salón. Me pareció que había llegado el momento de que la encontraras». El profesor Anselmo no podía articular palabra. Su mente era un torbellino de recuerdos que había forcejeado por enterrar durante décadas. Recordaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia en su pueblo, el camino polvoriento que recorría cada mañana para ir a la escuela, con sus zapatos gastados que a menudo dejaban pasar la humedad. Recordaba la dedicación incansable de sus padres, que trabajaban de sol a sol para poder comprarle los libros de texto, y cómo su madre se pasaba las noches remendando su único uniforme decente para que luciera presentable. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra esto ahora?, logró balbucear el profesor, con una voz que ya no era la suya, que había perdido toda su arrogancia. «Porque hoy, Anselmo, le hablaste a tu propio reflejo», respondió la directora con una calma que contrastaba con la tormenta interior del profesor. «Pero no te reconociste. Le hablaste con la dureza que tal vez alguna vez temiste que te dirigieran a ti. Le hablaste con el desprecio de quien ha olvidado de dónde viene». Cada palabra de la directora era un martilazo en la conciencia de Anselmo. Cerraba los ojos y veía la imagen de Daniel, humillado en el rincón del aula, superponiéndose con la imagen de sí mismo de niño, ansioso por aprender, por salir adelante,
porque alguien le tendiera una mano en lugar de señalar sus agujeros. Ese niño de la foto, continuó la directora señalando la imagen, soñaba con ser profesor para inspirar, para ayudar a otros como él. Soñaba con entender las batallas silenciosas que se libran detrás de los uniformes desgastados y las sonrisas tímidas. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que juzga a un alumno por lo que lleva puesto, en lugar de ver el potencial que lleva dentro? El profesor Anselmo dejó escapar un suspiro profundo, cargado de un peso que no sabía que llevaba sobre los hombros. La lección de humildad que estaba recibiendo era más brutal y más efectiva que cualquier regaño o amonestación. Se sentía expuesto, vulnerable y terriblemente avergonzado. No hay excusa para mi comportamiento, murmuró, finalmente derrotado. He sido un hipócrita, he sido cruel. La directora asintió lentamente. El reconocimiento es el primer paso, Anselmo, pero no es el único. Las disculpas, para que tengan valor, deben ir acompañadas de una acción, de un cambio real. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a reparar el daño que causaste hoy no solo a Daniel, sino a todo el grupo que fue testigo de cómo se humilla a una persona? El profesor permaneció en silencio durante un largo rato. La habitación estaba en pinambres, y solo la tenue luz del atardecer que se filtraba por la ventana iluminaba sus rostros. La arrogancia que siempre lo había definido se había esfumado, dejando al descubierto a un hombre profundamente afectado. Finalmente, alzó la vista hacia la directora, y en sus ojos había una determinación nueva, nacida de la humillación y el remordimiento. Tiene razón, directora, cometí un error grave, imperdonable, pero intentaré enmendarlo. No sé cómo todavía, pero lo haré. Empezaré por pedirle perdón a Daniel, de verdad. Mañana mismo. La directora esbozó una leve sonrisa, una sonrisa de quien ve un destello de esperanza donde antes solo había orgullo. Es un buen comienzo, Anselmo, pero recuerda que la humildad verdadera no consiste solo en disculparse, sino en estar preparado para escuchar, para entender y para cambiar la propia conducta de raíz. Daniel puede no aceptar tus disculpas de inmediato, y tendrás que respetar su proceso y su dolor. Lo entiendo, dijo el profesor con solemnidad. Lo entiendo perfectamente ahora. La directora recogió su carpeta vieja, dejando la fotografía sobre el escritorio. Guárdala, que te recuerde siempre al niño que fuiste, y que te recuerde que la verdadera educación no se trata de pulcritud y reglamentos, sino de empatía y oportunidades. Y con esas palabras, la directora se marchó, dejando al profesor Anselmo solo con sus pensamientos y con el fantasma de su pasado. La noche cayó sobre la ciudad, pero el profesor Anselmo no se movió de su escritorio durante mucho tiempo. Estuvo repasando mentalmente cada momento de la mañana, cada palabra que le había dicho a Daniel, y cada vez, la vergüenza era más intensa. Planificó mentalmente lo que diría, cómo se acercaría al chico, cómo trataría de compensarlo de alguna manera. Sabía que unas simples palabras no borrarían el dolor, pero era lo único que podía ofrecer para empezar. Al día siguiente, el profesor Anselmo llegó al instituto más temprano que de costumbre. No llevaba su habitual expresión severa. Sus movimientos eran más pausados, pensativos. Se paró frente a la puerta de su aula, respiró hondo y entró. Los estudiantes comenzaron a llegar poco a poco. El ambiente estaba tenso. Todos recordaban lo sucedido el día anterior y lanzaban miradas furtivas hacia el rincón donde Daniel estaba sentado, esperando quizás una nueva reprimenda. Daniel entró casi al final, con la misma ropa dañada, caminando con la cabeza gacha y dirigiéndose directamente hacia el rincón, asumiendo su castigo sin protestar. Evitaba mirar a nadie. El profesor Anselmo observó la escena con el corazón encogido. Ver al chico aceptar ese rincón como su lugar le resultó insoportable. Buenos días, clase, dijo el profesor, y su voz sonaba diferente, más suave, menos autoritaria. Todos notaron el cambio de inmediato. Hubo un murmullo de sorpresa. Hoy, antes de comenzar con la lección, hay algo muy importante que debo hacer. Algo que debí hacer ayer. Algo que es mi responsabilidad y solo mía. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Todos los ojos estaban puestos en él, llenos de curiosidad.
Daniel, dijo, dirigiéndose directamente al rincón. Por favor, ¿podrías acercarte? Daniel alzó la vista, confundido y con visible temor. Se levantó lentamente, con desconfianza, y se acercó al frente del aula como había hecho el día anterior. Se preparaba para lo peor. El profesor Anselmo respiró profundamente, miró a Daniel a los ojos, y luego barrió con su mirada al resto de la clase. Ayer, cometí un grave error. Y ese error fue dirigirme a ti, Daniel, de una manera injusta, cruel y humillante. No tengo excusa para ello. Mis palabras fueron arrogantes y carentes de toda empatía. Juzgué algo superficial, tu ropa, sin detenerme a pensar en la persona que hay detrás de ella, sin considerar tu historia, tu esfuerzo o tu dignidad. La clase estaba en un silencio absoluto. Nadie respiraba. Era la primera vez que veían al profesor Anselmo vulnerable, admitiendo un error. Quiero que sepas, Daniel, y quiero que todos ustedes lo sepan, continuó el profesor, que me equivoqué profundamente. El valor de una persona no reside en la tela que lleva puesta, sino en su carácter, en su esfuerzo y en su corazón. Ayer, yo fui el que falté al respeto a esta clase y a los principios que debería defender un educador. Yo fui el que no estuvo a la altura. Daniel lo miraba fijamente, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sus ojos comenzaron a brillar con unas lágrimas que contuvo a duras penas. Por todo ello, Daniel, continuó el profesor, con la voz quebrada por la emoción, te pido perdón. Te pido una disculpa sincera y desde lo más profundo de mi arrepentimiento. El castigo que te impuse queda anulado, por supuesto, y puedes volver a tu asiento original. Y te prometo que voy a esforzarme cada día para ser un mejor profesor, uno que vea más allá de las apariencias. El silencio en la clase se rompió con un suspiro colectivo. Daniel, tras un momento de shock, asintió lentamente. No dijo nada, pero en su rostro se podía ver una mezcla de alivio, incredulidad y una emoción abrumadora. El profesor Anselmo entonces hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió a su propio escritorio, tomó su malete y sacó de él un libro viejo, pero bien cuidado. Este libro, dijo mostrándolo a la clase, me ayudó a mí cuando era joven y no tenía recursos. Es sobre la superación. Me gustaría que lo tuvieras, Daniel, no como un regalo para compensar, porque sé que lo que hice no se compensa con un objeto, sino como un símbolo de mi promesa de cambiar y de mi fe en tu potencial. Daniel tomó el libro con manos temblorosas y por primera vez, una pequeña y tímida sonrisa asomó en su rostro. Gracias, profesor, murmuró. La lección de ese día no estaba en el plan de estudios. Fue una lección sobre humildad, sobre el valor de pedir perdón y sobre la capacidad de cambio. El profesor Anselmo había empezado a recorrer el camino para recuperar no solo el respeto de su clase, sino su propio respeto. Pero la historia no termina aquí. El gesto del profesor, aunque significativo, era solo el principio. Las acciones tienen consecuencias, y la reparación verdadera requiere más que unas palabras y un libro. El camino por delante sería largo y lleno de nuevos desafíos para ambos, profesor y alumno. El ambiente en el aula del profesor Anselmo había cambiado. El aire pesado de tensión y temor que solía dominar la clase se había disipado, reemplazado por una curiosidad cautelosa y un respeto nuevo. La disculpa pública del profesor había sido un terremoto que había sacudido los cimientos de lo que todos los estudiantes creían saber sobre él. Daniel, sentado de nuevo en su asiento original, no podía concentrarse en la lección. Miraba el libro que el profesor le había regalado, pasando los dedos sobre el lomo desgastado. Camino a la superación, decía el título en letras doradas casi borradas. Por dentro, sentía una confusión de emociones. El alivio de que la humillación hubiera terminado se mezclaba con una desconfianza residual. ¿Era real el cambio del profesor? ¿O era solo una actuación temporal para calmar a la directora? Mientras el profesor Anselmo explicaba la lección del día, notaba las miradas de sus alumnos. Ya no eran miradas de miedo o de fastidio, sino de observación. Lo estaban estudiando. Cada gesto, cada palabra suya era analizada. Él se esforzaba por mantener un tono calmado y accesible, muy diferente a su estilo anterior de autoridad inflexible. Pero un acto de humildad,
por poderoso que sea, no borra de la noche a la mañana una vida entera de hábitos y actitudes. El profesor Anselmo pronto se dio cuenta de que el camino de la redención estaría lleno de obstáculos, muchos de ellos dentro de sí mismo. Ese mismo día, durante la clase, Miguel, uno de los alumnos más aplicados, levantó la mano para hacer una pregunta sobre el tema que estaban viendo. Profesor, no entiendo bien este punto. ¿Podría explicarlo de otra manera? La reacción instintiva del profesor Anselmo fue un gesto de impaciencia. Durante años, había considerado las preguntas como una interrupción a su monólogo perfectamente planeado, o como una muestra de que el alumno no había prestado suficiente atención. Un leve suspiro de irritación estuvo a punto de escaparse de sus labios, pero entonces su mirada se cruzó con la de Daniel, que lo observaba atentamente. Vio en los ojos del chico un destello de expectativa, como poniendo a prueba su nueva promesa de paciencia. El profesor cerró los ojos por un breve instante, contuvo su viejo yo y forzó una sonrisa amable. Por supuesto, Miguel, es una excelente pregunta. Me alegra que la hagas. Vamos a desglosarlo juntos para que todos lo entendamos. La diferencia fue sutil, pero monumental. En lugar de regañar la interrupción, la celebró. Volvió a explicar el concepto, usando un ejemplo diferente, más claro. Vio cómo las caras de varios alumnos se iluminaban al comprender. Una pequeña victoria, pero que le produjo una satisfacción mucho más profunda que cualquier sensación de poder autoritario. Sin embargo, la verdadera prueba llegó al final de la clase. Mientras los estudiantes recogían sus cosas, el profesor Anselmo se acercó lentamente al escritorio de Daniel. Notó cómo el chico se ponía levemente tenso, preparándose para lo peor. Daniel, quería saber sobre el libro. Si te ha parecido interesante, dijo el profesor, con una torpeza que delataba lo poco acostumbrado que estaba a este tipo de conversaciones. Daniel lo miró, aún con cautela. Sí, profesor, es diferente. Habla de cosas que no suelen salir en los libros de texto. El profesor asintió. A mí me ayudó mucho. Me hizo ver que las circunstancias difíciles no definen a una persona, sino cómo reacciona ante ellas. Quería que supieras eso. Hubo un silencio incómodo. El profesor quería decir más, preguntar, pero las palabras no salían. ¿Cómo preguntar sobre la situación de Daniel sin ser entrometido, sin sonar como si solo lo hiciera por lástima? Finalmente, optó por la honestidad. Mira, Daniel, sé que una disculpa y un libro no arreglan lo que pasó, y no quiero invadir tu privacidad. Pero si hay algo en lo que pueda ayudar de verdad, no solo con las clases, quiero que sepas que puedes decírmelo, sin miedo. Daniel observó al profesor durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, bajó la guardia un poco. Es solo que, a veces es difícil concentrarse en los deberes, profesor. En casa hay mucho ruido, y a veces no hay un sitio tranquilo. El profesor Anselmo asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que no se decía. No preguntó más. No era el momento. La biblioteca del instituto cierra a las 5, pero yo suelo quedarme a corregir aquí hasta más tarde. Si alguna vez necesitas un lugar tranquilo para estudiar o hacer tus tareas, esta aula está disponible. Yo puedo estar en mi despacho, no te molestaré. Esa oferta simple, concreta y sin condescendencia, significó más para Daniel que 1000 disculpas. Era una solución, no una lástima. Gracias, profesor, lo pensaré. Los días siguientes se convirtieron en un nuevo aprendizaje para el profesor Anselmo. Aprendió a morderse la lengua cuando sentía que surgía un comentario sarcástico. Aprendió a elogiar el esfuerzo, no solo el resultado correcto. Aprendió que algunos estudiantes, como Daniel, a menudo sabían las respuestas pero se callaban por miedo a equivocarse y ser ridiculizados. Poco a poco, muy lentamente, la clase comenzó a transformarse. Los alumnos participaban más. Se ayudaban entre ellos. El miedo fue cediendo paso a una atmósfera de colaboración. El profesor Anselmo descubrió, para su propia sorpresa, que disfrutaba más de la enseñanza así, que conectaba con sus estudiantes de una manera que nunca antes había experimentado. Una tarde, el profesor se quedó más tarde de lo habitual,
organizando unos exámenes. Eran casi las 7 y el sol comenzaba a ponerse. Al pasar por delante de su aula, vio una luz encendida. Sorprendido, se asomó por la ventanita de la puerta. Allí estaba Daniel, sentado en su pupitre, completamente absorto en el libro que le había regalado. Tenía varios cuadernos abiertos alrededor y escribía con determinación. El profesor observó la escena durante un minuto, con una extraña punzada de emoción en el pecho. No entró, no quiso interrumpir. Simplemente se fue, sabiendo que su gesto, por pequeño que fuera, había plantado una semilla. Al día siguiente, el profesor Anselmo decidió dar un paso más. Durante la clase de literatura, en lugar de asignar el tema de redacción habitual, propuso algo diferente. Hoy van a escribir, pero no sobre lo que yo diga. Quiero que escriban sobre un desafío que hayan superado, o sobre alguien que les haya enseñado una lección importante, aunque la forma en que lo hicieran no fuera la correcta al principio. No lo voy a calificar con letras, solo quiero leerlo. La clase se quedó en silencio. Era una petición inusual, personal. Algunos alumnos parecían intrigados, otros incómodos. Daniel lo miró fijamente, y el profesor sostuvo su mirada con un leve asentimiento, como dándole valor. Al final de la clase, los estudiantes entregaron sus redacciones. El profesor Anselmo las llevó a su despacho y esa noche, en lugar de corregir con su bolígrafo rojo listo para señalar errores, se sentó con una taza de té y las leyó como lo que eran, pedazos de las vidas de sus alumnos. Leyó sobre struggles familiares, sobre enfermedades, sobre la dificultad de adaptarse, sobre la presión de ser el mejor. Y leyó, con el corazón apretado, la redacción de Daniel. No mencionaba nombres, pero hablaba de la humillación de ser juzgado por algo superficial, del dolor del aislamiento, y de la sorpresa de recibir una disculpa de quien menos esperaba. Terminaba con una frase que le quedó resonando al profesor: a veces la lección más importante no está en los libros, sino en admitir que uno se ha equivocado. Eso también es fortaleza. El profesor Anselmo dejó el papel sobre su escritorio y se reclinó en su silla. Por primera vez en su larga carrera, sintió que estaba aprendiendo más de sus alumnos de lo que él les estaba enseñando. La lección no había terminado con su disculpa, iba mucho más allá. Se trataba de construir algo nuevo a partir de las ruinas de su antiguo orgullo. Pero el verdadero desafío, el que pondría a prueba la solidez de este cambio, aún estaba por llegar. Un desafío que involucraría no solo a Daniel y al profesor, sino a toda la comunidad del instituto, y que revelaría que las acciones, tanto las malas como las buenas, siempre tienen consecuencias que se extienden más allá de lo que uno puede imaginar. El cambio en el profesor Anselmo no había pasado desapercibido. El rumor de su dramática disculpa y su nueva forma de ser se había extendido por los pasillos del instituto como un reguero de pólvora. Algunos profesores, los más veteranos y rígidos como él solía ser, lo miraban con escepticismo y hasta con cierto desdén. Otros, en cambio, sobre todo los más jóvenes, veían en su transformación un destello de esperanza, una prueba de que siempre se puede evolucionar. Pero la prueba de fuego para cualquier cambio verdadero llega siempre desde el lugar más inesperado. Una mañana, el director de la región educativa, una figura temida y respetada conocida por su inflexibilidad, anunció una visita sorpresa al instituto. Su objetivo era evaluar la calidad de la enseñanza y el ambiente en las aulas. La noticia sumió a todo el personal en un estado de nerviosismo. El profesor Anselmo, en el pasado, habría recibido esta noticia con arrogancia, seguro de que su estricto dominio del aula sería visto como un ejemplo de perfección. Pero ahora, una semilla de duda germinó en su interior. Su aula ya no era el lugar de orden silencioso y absoluto que tanto habría impresionado al director. Ahora era un espacio vibrante, a veces un poco ruidoso, donde los estudiantes debatían, hacían preguntas y, lo más importante, participaban sin miedo. ¿Sería esto visto como un signo de calidad o de falta de control? El día de la visita, la tensión era palpable. El director regional, un hombre de gesto adusto y mirada penetrante, recorría los pasillos acompañado de la directora Valeria. Se detuvieron frente a la puerta del aula del profesor Anselmo.
Dentro, la clase estaba en pleno debate sobre un tema de ética que el profesor había propuesto. Los alumnos, incluido Daniel, que ahora participaba con una timidez cada vez menor, discutían sus puntos de vista con pasión. No era el silencio sepulcral de antes, pero era el sonido del engagement real, del aprendizaje activo. El profesor Anselmo vio al director por la ventanita de la puerta. Por un instante, su vieja programación lo impulsó a callar a la clase con un grito, a imponer ese orden artificial que tanto le había gustado, pero se contuvo. Respiró hondo y recordó por qué estaba haciendo las cosas de manera diferente. Asintió con la cabeza hacia la directora Valeria, dándole a entender que podían entrar. El director regional entró en el aula con una expresión inescrutable. Se sentó en un pupitre vacío al fondo de la clase, cruzó los brazos y se dispuso a observar. Su presencia era tan intimidante que el debate se murió instantáneamente. Los estudiantes, conscientes de la importancia del visitante, se quedaron mudos y rígidos en sus asientos. El miedo había regresado. El profesor Anselmo miró a sus alumnos. Vio el pánico en sus ojos, la regresión a ese estado de temor que tanto le había costado erradicar. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. «Buenos días, señor director», dijo con calma. «Le agradecemos su visita. Como puede ver, estábamos en medio de un debate sobre las obligaciones morales en la sociedad. Estaba siendo fascinante escuchar las perspectivas de la clase. Me parece que la intervención de Carlos, señalando a un alumno, era particularmente interesante. Carlos, ¿te importaría compartir con nuestro visitante lo que estabas explicando sobre la responsabilidad individual?» Todos miraron a Carlos, que estaba pálido como la cera. Tartamudeó, paralizado por el miedo. «Vamos, Carlos», animó el profesor con una sonrisa genuina. «Tu punto de vista es valioso. No hay una respuesta incorrecta aquí, solo diferentes formas de ver las cosas». Algo en la actitud tranquila y confiada del profesor le transmitió valor a Carlos. Tomó aire y, titubeando al principio, pero con creciente seguridad, retomó su argumento. El profesor Anselmo no lo interrumpió, solo asentía, facilitando la conversación. Luego, se dirigió a otra elame. «¿Y tú, Marta, estás de acuerdo con la postura de Carlos? ¿O tienes una visión diferente?» Poco a poco, el hielo se rompió. Otros estudiantes comenzaron a participar, primero dirigiéndose al profesor, pero luego, animados por él, hablando directamente al director, explicando sus ideas. El profesor Anselmo ya no era el centro de atención, el único que poseía el conocimiento. Era un facilitador, un guía. El aula se transformó en un foro de ideas vibrante y respetuoso. El director regional no dijo una palabra durante toda la clase. Solo observaba, con esa misma expresión impasible. Cuando sonó la campana, los estudiantes salieron en silencio, lanzando miradas nerviosas al visitante. El director se levantó y se acercó al profesor Anselmo. La directora Valeria lo seguía de cerca, con una mirada de advertencia hacia Anselmo, preparada para defenderlo si era necesario. «Profesor Anselmo», dijo por fin el director, con su voz grave. «He escuchado cosas sobre su nuevo método de enseñanza. He de decir que es inusual, muy alejado de los estándares tradicionales de disciplina que siempre hemos valorado». El profesor Anselmo asintió, preparado para las críticas. «Sí, señor director. He aprendido que a veces el crecimiento requiere romper con algunos estándares que, aunque bien intencionados, pueden sofocar lo más importante, el desarrollo crítico y la confianza del alumno». El director lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una leve, casi imperceptible sonrisa asomó en sus labios. «Precisamente iba a decir eso, profesor. He visitado muchas aulas donde el silencio es absoluto y los alumnos parecen soldados perfectamente alineados. Pero en ninguna de ellas he visto el nivel de engagement intelectual y de valor para expresar ideas que he visto hoy aquí. Estos alumnos no le tenían miedo a equivocarse, le tenían respeto a la discusión. Eso es mucho más valioso que el orden impuesto por el temor». La directora Valeria me había hablado de su evolución. Ahora lo he visto por mí mismo. Debe ser un trabajo complicado. «Sí, señor»,
admitió el profesor Anselmo con alivio. Es un trabajo diario, sobre todo conmigo mismo. Buen trabajo, profesor, concluyó el director. Debería pensar en dar un seminario a otros educadores sobre cómo fomentar la participación sin perder el control de la clase. Y con un último asentimiento, se marchó. La directora Valeria se quedó un momento más. Miró al profesor Anselmo con orgullo. No le dije que él mismo fue educado de la manera más estricta y tradicional, dijo en un tono confidencial, pero siempre ha valorado, en secreto, lo que él no pudo tener de joven, la libertad de pensar. Hoy ha visto en usted al profesor que quizás él hubiera querido tener. Esa tarde, el profesor Anselmo se encontró con Daniel en el pasillo. El chico cargaba una pila de libros más alta de lo habitual. ¿Necesitas ayuda con eso, Daniel? No, profesor, estoy bien. Son libros para el proyecto de historia. Me han elegido para representar a la clase en el concurso regional. El profesor sonrió, lleno de orgullo. No me extraña. Tu último ensayo fue excelente. Tu perspectiva es única. Daniel miró al profesor directamente a los ojos. Gracias, profesor, por no haberse echado atrás. Hoy, durante la visita, todos estábamos asustados. Pero usted no volvió a ser el de antes. Eso significó mucho. Ese fue el momento en el que el profesor Anselmo entendió que la lección estaba completa. La verdadera lección no había sido solo para él, ni solo para Daniel, había sido para todos. Su cambio había creado un espacio donde un alumno como Daniel no solo podía sentirse seguro, sino que podía florecer. El gran concurso regional llegó. Daniel, con su uniforme remendado pero impecablemente limpio, se subió al escenario frente a una audiencia de cientos de personas. Habló con una elocuencia y una pasión que dejó a todos boquiabiertos. No habló desde un lugar de arrogancia, sino desde la experiencia y la resiliencia, y ganó el primer premio. Al final de la ceremonia, mientras todos celebraban, el profesor Anselmo se acercó a Daniel y le tendió la mano. Daniel, en un acto espontáneo que simbolizaba el cierre total de su conflicto, la ignoró y le dio un abrazo. Gracias, profesor, por la segunda oportunidad. No, Daniel, respondió el profesor, con la voz cargada de emoción. Gracias a ti, por darme a mí la oportunidad de aprender la lección más importante de mi vida. La historia del profesor que humilló a un alumno por su ropa dañada pero recibió una gran lección se convirtió en una leyenda en el instituto. No se contaba como una historia de vergüenza, sino como un faro de esperanza y de la capacidad de cambio que existe en cada persona. El profesor Anselmo nunca volvió a ser el mismo. Siguió siendo exigente, pero su exigencia estaba ahora sazonada con empatía. Su aula se convirtió en un santuario para aquellos estudiantes que, como Daniel una vez, solo necesitaban que alguien les diera una oportunidad y les viera más allá de la superficie. Y así, la lección más dura que un profesor aprendió se transformó en el legado más valioso que pudo dejar, la prueba de que a veces, para ganar el respeto de los demás, primero hay que aprender a respetarse a uno mismo, reconociendo con humildad nuestros propios errores y teniendo el valor de enmendarlos. El verdadero aprendizaje no termina nunca. Si te gustó la historia, suscríbete, activa la campanita y no olvides de darle like hasta el próximo video.